Un saludo a todos. Estamos ya con este panel de salud mental. Quiero agradecer a la presencia de la doctora Diana Medina, quien ella también es directora de personal clínico de Copa Health. Gracias, doctora, por estar con nosotros en esta mañana. Es un placer estar aquí, Paula. Gracias por tenerme. Y también le queremos saludar a Carlos Velasco, fundador y CEO de Noble. Un gusto, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Y por supuesto no puede faltar Alejandro Aguilar, un jugador de ASU y también director técnico de FC Arizona. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muy bien. Un saludo a todos los panelistas y muy feliz de compartir un ratito con ustedes. Y estamos en el mes de la salud mental, un mes bastante importante de un tema que poco se habla. Y primero quiero que digamos sobre la importancia de qué es la salud mental y por qué debemos de empezar a tener estas conversaciones con nuestros seres queridos en este mes donde se busca crear mayor conciencia. Doctora Diana Medina, por favor, si quiere comenzar usted. Claro, cómo no. Yo siempre digo, Paula, que salud mental es simplemente salud. Es muy difícil separar salud física, salud mental, hacer la distinción, porque con la mayoría de las cosas, si son físicas, nos van a causar, nos van a afectar nuestra salud mental. Y muchas veces lo opuesto también es cierto. Si nuestra salud mental no está bien, nuestra salud física no va a estar bien. Así que para mí es hablar de salud, de bienestar y tiene que ser de manera global, incluyéndolo todo, mental, espiritual, física, todo. Y antes de pasar con otro de nuestros panelistas, quiero ver si podemos ejemplificar un poco para la gente a lo mejor que dice, bueno, ¿cómo se ve una buena salud mental y cómo se ve cuando ya necesito un poco de ayuda? Porque puede ser que lo veamos en diferentes aspectos de nuestra vida y quizás en nuestra niñez no la necesitamos, pero a lo mejor ya cuando estamos trabajando ya vemos un cambio donde estamos viendo otro efecto en nuestro comportamiento. ¿Cómo luce una buena salud mental? Claro, mira, en mi opinión, una de las cosas que pensamos o vemos es cómo nos afecta nuestro funcionamiento día a día, ¿no? Y no es el hecho por tomar, o sea, depresión, ¿no? Todos vamos a tener días en los que vamos a estar tristes o no nos vamos a sentir tan bien. Eso es normal. Todos tenemos altibajos, ¿no? Es parte de la vida. Pero cuando nosotros estamos, digamos, en un momento tan bajo y no nos podemos, digamos, regresar a nuestro nivel normal, después de 2 semanas, 3 semanas, un mes, nos afecta nuestro trabajo, nos afecta nuestra función diaria. Ahí ya, digamos, es una buena indicación de que tal vez necesitamos un poco de ayuda. También es importante, es como un catarro, una gripe, ¿no? A veces la agarramos, tomamos medidas para sentirnos mejor y continuamos viviendo y con la salud mental no es distinto, ya sea depresión, ansiedad o lo que sea, ¿no? Entonces ahí está un poco donde debemos de poner atención. Cuando ya sentimos ese cambio, donde ya no estamos sintiéndonos bien, ¿vale? Que no es un dolor físico, sino ya es algún comportamiento y emociones. Sí, y nos afecta, digamos, nuestra vida diaria de manera significativa, ya sea el trabajo, ya sea nuestro rol o como adulto, como madre, como padre, ¿no? O el yo poder estar ahí para los seres que quiero, mis papás, tal vez, me alejo, no veo a mis amigos tanto como solía verlos antes. Todas esas cosas, ¿no? Uno las toma todas en consideración y ya cuando tenemos un efecto negativo en esas, es momento de buscar ayuda. Entonces, hay que poner atención y también tener una buena conversación con nuestros seres queridos para crear mayor conciencia. Pero hablando de salud mental y porque queremos mezclar el negocio y también el deporte, quiero preguntarle a Carlos Velasco, quien él se encarga también de trabajar muy en contacto con todas las personas que están buscando emprender, que a lo mejor tienen negocio y también con esta fundación, ¿no? Noble. Carlos, platícanos, ¿cómo buscas tú también mantener en el día a día un bienestar tanto para ti como para liderar un equipo como lo que es Noble? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que lo que mencionaba la doctora, ¿no? El tener más que todo atención
a los aspectos que afectan a la persona, ¿no? Desde el componente mental, al componente físico y al componente espiritual. Particularmente el perfil de los emprendedores, tendemos a ser obsesivos, trabajamos muy fuerte y a veces perdemos en ese proceso nuestra identidad, porque pues, todo nuestro enfoque es en emprender y las dificultades que tiene emprender un negocio y sostenerlo. Es una de las cosas que he aprendido yo en mi proceso de mantener balance mental, es crear ese espacio para separar mi identidad de lo que es la identidad de mi empresa, lo que es la identidad de mi negocio, lo que eso requiere. En un momento yo estuve demasiado involucrado, demasiado obsesionado con esa identidad que me olvidé de mis necesidades y me olvidé de prestar atención a las cosas que me estaban sucediendo. Eh, y tenemos que ser valientes en el aspecto de comenzar a quebrar ese estigma. Yo no lo digo para impresionar, pero para impresionar en ustedes que Noble tenemos un equipo de 11 personas, opero normalmente, pero hace 7 años tuve un ataque maniático, pasé 3 días en un hospital porque perdí el sentido de mi salud mental y fue algo que me afectó a mí, me afectó a mi familia. Tuve la suerte de que no hubieron repercusiones negativas, pero pueden haber sucedido. Y de ahí, pues, tuve ese enfoque de decir, wow, este proceso de que no me estoy cuidando, que no me estoy dando tiempo, las cosas que me están afectando, porque simplemente había perdido esa perspectiva de que existo yo afuera de mi empresa y afuera de la gente y la responsabilidad que tengo. Entonces, platico esa parte de mi historia, ojalá para inspirar a otros que hablen de su historia. Hablen de las cosas que hablen de las cosas que le están sucediendo. No hay que tener miedo ni vergüenza, porque típicamente cuando yo comparto, mucha gente se acerca y me dice, ¿sabes qué? Yo también pasé por eso, o conozco a alguien que está pasando por eso, o mi hijo está pasando por eso. Entonces es muy importante platicar de estas cosas abiertamente y dejar ese estigma fuera de vergüenza. Que no hay que tener vergüenza en esto porque todos vivimos en un mismo espacio y en un mismo sitio. Así es. Gracias, Carlos, por compartir. La verdad que yo creo que vas a seguir inspirando tanto a tu equipo como también a las otras personas que llegan a ver estas imágenes después de tu testimonio. Y justamente quiero regresar otra vez con la doctora Medina. En minutos vamos a regresar contigo porque hace unos días conversé con usted, doctora, y hablaba justamente de eso, ¿no? De la importancia de que si hay algún problema de la salud mental, en vez de ponerlo en secreto, que sea un tabú para la familia, es hablarlo, eso lo opuesto, es decir, ¿sabes qué me está pasando esto? ¿Dónde está esa ayuda? Y ahorita que estamos platicando con Carlos y que pone este ejemplo, sí me gustaría que le volviera a recordar a toda la comunidad la importancia de hablar. Claro. Yo siento que me repito y donde quiera que voy lo digo. Como cultura, ¿no? Yo creo que nosotros tendemos a tratar de resolver las cosas en casa, trabajamos mucho, tenemos muchas cosas que nos pasan al mismo tiempo. Lamentablemente la salud mental ha sido un tema que ha tenido mucho tabú, donde tal vez en nuestros países de origen no se trataba, digamos, como algo, pues que tiene solución, como te decía, como un catarro, una gripe, ¿no? Que con tratamiento te sientes mejor. Entonces, es importante hablarlo, comentarlo, ya sea con un familiar, ya sea con el médico. Y mientras más hablemos y más nos escuchen, yo creo que más vamos a normalizar eso en nuestra sociedad. El decir, mira, a mí me pasó esto, tal persona, tal médico, terapeuta, lo que sea, me ayudó mucho, te recomiendo que vayas a verlo para ver cómo te puede ayudar a ti también. Claro. Y antes de pasar con otra pregunta, doctora, esta importancia que también nos mencionó Carlos, la cuestión de no perdernos en el trabajo. Estamos hablando en este panel en español, que es algo que a veces lo dejamos por fuera y nuestra comunidad hispanohablante pues se queda sin recibir esos detalles. Entonces, pero es la cuestión de que nuestra comunidad latina es muy emprendedora, siempre queremos estar ahí, aguantamos mucho, si lo podemos decir coloquialmente hablando. Entonces, pero también nos llegamos a descuidar. Entonces, ¿por qué la importancia de recordar en que no nomás somos el trabajo, sino que también somos individuos, tenemos que descansar, tenemos que cuidarnos y cuidarnos es desde comer y dormir bien? Entonces, cuéntanos acerca de esas medidas tan importantes y que ya las empezó a ejemplificar, Carlos. Claro. Para mí una palabra clave es balance, ¿no? Y sí tienes razón, como
como pueblo, como comunidad, trabajamos y trabajamos muchísimo. Mi esposo ya me dijo, no te dejo que digas que sí a nada más. Ya dijiste que sí a muchas cosas. Pero es que, no sé, nos gusta, tomamos mucho orgullo en lo que hacemos y nos gusta hacerlo bien. Entonces, pero eso, por eso no significa que tampoco soy hija, tampoco soy esposa, tampoco soy madre. O sea, tampoco tengo que olvidarme de tomar cuidados de mi cuerpo, ¿no? Ya sea dormir bien, como tú dijiste, ya sea alejarme del estrés, porque si bien somos trabajadores y nos gusta, muchas veces el trabajo trae estrés. Y sabemos por ciencia e investigación el tener estrés por un periodo largo de tiempo sin tener, digamos, un descanso es muy dañino para nuestra salud no solo mental, sino que física. Entonces también tenemos que, digamos, soy amiga, ¿no? Tener esas relaciones de amistades que son terapéuticas en sí, ¿no? Porque hablamos, nos dan consejos, las relaciones de familia, ya sea con los papás, el cónyuge, los hijos, hermanos, con quien sea. Entonces, es velar todas esas áreas, el sueño importantísimo, porque si no dormimos bien, no funcionamos bien. Si no comemos una dieta más o menos bien balanceada, eh, no vamos a funcionar bien, ¿no? O si nos descuidamos mucho en ese sentido y estamos muy sobrepeso, no nos vamos a sentir bien. Entonces es como mantener todo en balance, ¿no? Y esa es la palabra que siempre trato de pensar, cómo podemos mantener todo en balance. Y sí, algunas veces hay aspectos de nuestra vida que nos van a llevar un poquito más de tiempo que otros, pero no siempre tiene que o puede ser así. Tenemos que regresar a nuestro, digamos, a nuestro punto inicial y a nuestro punto donde podemos balancearlo todo y el entender que todas esas relaciones y esos, digamos, roles que tenemos nos hacen bien y nos ayudan a estar bien. Gracias, doctora Meriti. Y para aquellas personas que se van enlazando a lo mejor a la conversación, estamos hablando con la doctora Diana Medina, que es de Copa Health, y vamos ahora a regresar también con Carlos Velasco para que nos dé otro ejemplo, antes de pasar con Alejandro Aguilar, sobre, Carlos, platícame, ya nos mencionaste acerca de que Noble trabajas con 11 personas que están bajo tu tutela, y tú eres el fundador de esta organización tan importante y que siempre anda activa en eventos comunitarios, conversando con personas. ¿Cómo has encontrado después de esta situación que enfrentaste con salud mental, ese balance en el día a día, lo que nos estaba explicando la doctora, la importancia del descanso, la importancia de la comida? ¿Cuál es ese ejemplo que a ti como empresario te ayuda? Creo que es la perspectiva y la mentalidad que tiene que tener uno, ¿no? A veces uno como empresario quiere tener el éxito ya, que muchos emprendedores también tenemos esa personalidad que no tenemos paciencia, lo queremos todo ya, ¿por qué no están sucediendo las cosas? Y entonces ver el valor del balance me ha ayudado a conseguir más prosperidad dentro del crecimiento de mi negocio, porque una vez alguien me dijo algo que me impactó mucho, que me dijo que uno es la reflexión de su empresa. Entonces, cuando tú estás estresado, cuando estás a capacidad, cuando estás desorganizado, cuando estás con el sobre de peso, sin dormir, ese es un reflejo a tu empresa que afecta a veces tus oportunidades. Entonces, al poder cambiar esa mentalidad y poder cambiar la perspectiva de las prioridades y entender que esto es un juego, que hay metas cortas, pero hay metas a tiempo largo, creo que ha aliviado un poquito esa presión de decir, está bien que no trabaje un fin de semana, está bien que deje de pensar de Noble y mis responsabilidades, está bien que me pueda enfocar en otras cosas aparte de eso, porque el negocio, como le digo a mi equipo, el trabajo siempre va a estar ahí. Y hay prioridades que hay que darle atención, el tiempo con la familia, con los hijos, con la comunidad. Es muy importante para la esencia completa de una persona. Entonces, esa es mi recomendación. Y también les diría que tomen ventaja de los recursos y no hay que tener, hablando un poquito del estigma, ¿no? Yo tengo una terapeuta que la estoy viendo ya hace 2 años y ha sido un cambio tremendo en el aspecto de entender ciertos traumas que a veces son multigeneracionales, que son cosas que nos ha sucedido, que nos afectan nuestra actitud mental y a veces
Por ejemplo, a mí hubo un diagnóstico que se llama el síndrome de déficit de atención, que no sabía que existía y es algo real, porque el cerebro biológicamente no genera dopamina, y esto puede hablar la doctora, yo no soy experto, pero al descubrir eso me di cuenta que hay muchos factores a veces que son biológicos que afectan nuestra mente mental, pero a veces no son tan obvios. Y uno piensa, pues, a la final soy descuidado, soy así porque es personalidad, pero no, son otros aspectos. Entonces, el entendimiento propio ayuda también a ese componente de salud mental. Y otra vez, sí hay que tener valor y hay que tener perspectiva para saber que hay que hacer esas cosas con prioridad. Gracias, Carlos. Importantes temas. Ahorita vamos a hablar un poco más a detalle sobre el autoconocimiento, el saber cómo nuestro cuerpo reacciona, pero también lo de déficit de atención, que ya lo mencionaste. Pero antes, quiero saludar también a Alejandro Aguilar, que es director técnico de FC Arizona. Alejandro, muy buenas tardes. También conversé contigo hace unos días y me encanta volver a saludar y mezclar otro aspecto que llega a ser una buena herramienta siempre y cuando lo hagamos con balance, palabra clave que ya mencionó la doctora Diana Medina, que es el balance. Sin embargo, el deporte nos ayuda a sentirnos mucho mejor, las actividades físicas, el día a día. Cuéntanos tú como deportista, ¿cómo ayudas a los jóvenes con quienes estás entrenando también para que desde jóvenes empiecen con ese balance en cuanto al deporte, los estudios y sus vidas personales? Un saludo a todos de nuevo. Súper importante si relacionamos lo que es la salud mental con el deporte. Me encantó cuando la doctora habló también que si hablamos de la salud mental, envolvemos un todo, como lo es la física, como lo es algún dolor. Entonces, con nosotros como entrenadores tenemos que velar y ser muy cuidadosos, porque muchas veces nos olvidamos de la persona y vemos a solo el jugador, cómo me puede servir dentro de un terreno de juego. Y, y creo que es sumamente importante valorar a la persona. Me he dado cuenta que hemos tenido mis equipos por lo largo de los años muchísimos buenos resultados cuando nosotros como staff, como entrenadores, hacemos sentir bien al ser humano, hacemos sentir bien a la persona, hacemos sentir que cuando ellos vengan a entrenar, vengan de una manera feliz, contenta, que lo vean como un tipo de, no de desahogo, pero algo que ellos lo quieran hacer y lo quieran hacer bien, sintiéndose bien en todo el ambiente, ¿verdad? Como le digo, tal vez a veces como entrenadores, como líderes, queremos enseñar, queremos hacer el sistema, la táctica, pero nos olvidamos que si el jugador está indispuesto, no está pasando una buena situación, no vamos a ver los resultados dentro de la cancha. Entonces es muy importante valorar todos esos pequeños detalles durante la semana, esos pequeños detalles un poquito antes del entrenamiento, un poquito después, ver aptitudes de jugadores para ir formando ese buen ambiente que uno quiere y ir formando que ellos se sientan bien, ¿verdad? Tanto físicamente, espiritualmente, mentalmente, porque va a ser muy importante. No nos va a garantizar que vamos a ganar, pero vamos a estar preparados y vamos a estar muy cerca de lograrlo, ¿verdad? Consumiendo todas las características de que ellos se sientan bien, de un buen entrenamiento, de una buena alimentación, de que puedan descansar. También nosotros eso lo llamamos entrenamiento transparente, porque nosotros estamos con ellos solo 1 hora, 2 horas, 2 horas y un poquito más al día, y las otras 24, 22, 20 horas, ellos tienen que ser responsables y tienen que tener un entrenamiento transparente en el cual puedan dormir bien, se puedan alimentar bien, eh, y todo eso haga un cúmulo, una bolita de nieve para bien y no para mal, ¿verdad? Entonces, también especificar que cuando, pues, bueno, soy de Costa Rica, cuando llegué acá y empecé a hacer mi carrera como entrenador, topé con muchos diferentes tipos de nacionalidades, de razas, y ahí está lo bonito, y ahí para mí por eso es que estoy enamorado de la profesión que hago, está lo bonito de que cada personalidad es muy diferente por sí sola. Ahora imagínense teniendo 4, 3 diferentes grupos, ¿verdad? Donde se ponen ellos, los americanos en un solito, nosotros los latinos en otro grupito. Entonces, ¿cómo podemos encajarlos y hacerlos sentir bien, no solo con nuestro grupo, sino también que somos un equipo de 24, 25 personas, ¿verdad? Entonces es muy importante, para resumir un poquito todo lo que he dicho,
que tengan salud mental, que se sientan valorados dentro de su casa, empezando con su familia. Y ahora que están practicando un deporte, que las familias están dando mucho tiempo a un club como el FC Arizona, como el ASU, que de parte de nosotros también seamos muy conscientes de poderlos hacer sentir bien y de poderlos comprender, querer, para crear un buen ambiente laboral. Gracias, Alejandro. Y bueno, ahorita mencionaste una parte clave, ¿no? Tú vienes de Costa Rica, vienes a un nuevo país, estás conviviendo con también otros jugadores que vienen de diferentes nacionalidades y eso también puede llegar a generar estrés en algún punto, por más de que uno esté haciendo lo que le gusta. En tu caso, el ser un jugador de fútbol. ¿Cómo la experiencia que tú has tenido en el campo de juego te ha ayudado para guiar a otros jóvenes que a lo mejor están enfrentando por la misma situación, que a lo mejor tienen una cuestión migratoria que la traen cargando, pero para que transformen ese estrés en el campo de juego en algo que sea beneficioso? ¿Cómo tu experiencia te ha ayudado para guiarlos en ese aspecto? Platícanos un poco de eso. Claro, un poquito para practicarle la experiencia, le voy a comentar una anécdota. En el 2015 me contrataron un equipo profesional aquí en Estados Unidos. Era mi primera experiencia fuera del país y ya tenía como 6, 5 años de jugar profesionalmente. Y yo venía muy seguro de mí mismo, muy seguro de lo que yo podía hacer. Venía muy entusiasmado, muy feliz de poder demostrar en otro país, ¿verdad? Lo que venía demostrando en el país. Y no me lo van a creer, pero el primer choque que tuve una vez que entré al camerino, al otro día de que volé con mi familia y todo, fue eso que les comentaba, fue ver 3 o 4 diferentes grupos ya un poquito armados, tomando su café, otros jugando tal vez un juego de mesa, porque nos teníamos que estar como 2 horas antes de cada entrenamiento para poder desayunar todos juntos, poder tener las charlas todos juntos. Y yo por un momento me senté en mi cubículo, en mi camerino, y volví a ver así como por 10 minutos y yo decía, somos un equipo, ¿verdad? Yo vengo de una comunidad latina donde ponemos música y todos bailábamos juntos y rompíamos el hielo juntos, hacíamos un par de chistes juntos y aquí como que sentí que no encajé en los 10 primeros minutos que tuve el trabajo nuevo, ¿verdad? Pero yo no me quedé ahí, yo dije, yo lo puedo hacer mejor, está en mis manos, porque yo soy muy bendecido de lo que tengo, soy muy bendecido de las oportunidades que Dios me está dando. Entonces, está en mis manos poder tal vez romper ese hielo, tal vez llevarme muy bien con los 3 diferentes grupos, pero también a la vez, ¿cómo puedo jalar un grupito para acá, un grupito para acá y poder hacer uno solo al fin y al cabo, ¿verdad? Me fue muy bien, me terminaron queriendo mucho todos, encajé en todos los grupos, siento que a todos los respeté, siento que a todos les di su espacio también y ellos fueron muy empáticos conmigo. Entonces, yo tengo esa historia muy marcada ahora que estoy de este lado de la barrera como entrenador. Yo no dejo que se me escape de las manos por muchísimo tiempo y cuando empiezo a ver ciertas actitudes, ciertos comportamientos de jugadores que tal vez los más grandecitos se llevan solo y me dejan a los más jovencitos que están a punto de debutar como más a un lado. Yo tengo un grupo de capitanes dentro del equipo donde ellos me ayudan a mí como entrenador a ver lo que tal vez yo no vea en ciertos momentos porque estoy concentrado en lo del juego, en la táctica. Entonces, esos capitanes que son jugadores dentro del grupo tratan de ayudarme a llevar el barco, a estar unido, a que no nos pasen ese tipo de cosas como de estar separados, porque vuelvo y lo repito, tener un grupo contento, feliz, entrenando, va a estar muchísimo más cerca de tener buenos resultados que tener muchos roces dentro del equipo, tal vez que me estoy metiendo un poquito más en lo que es el fútbol, ¿verdad? Pero tal vez el que no juega mucho tiempo va a estar muy triste o va a estar enojado con el entrenador. ¿Cómo hago yo para ver esas situaciones a tiempo? Y cómo los que sí juegan valoran a los que no juegan, porque sin ellos tampoco seríamos un equipo. Entonces, es hacerlos sentir bien. Por eso es que me encanta hablar de la salud mental relacionada al deporte, porque tiene muchísimo que ver para que ellos tengan un performance en la cancha totalmente diferente, como que si no estuvieran bien en ese tema, ¿verdad? Gracias, Alejandro Aguilar de FC Arizona. Y ya compartimos unos puntos importantes y vamos a retomarlos porque me dieron unas ideas al momento de escuchar a Carlos y Alejandro, doctora Diana Medina, con relación a temas que mencionaron, el autoconocimiento. Y este autoconocimiento va a saber
cómo te vas a comportar en el campo de juego, cómo vas a liderar un equipo, cómo vas a estar llevando tu día a día. Y algo también que mencionó Alejandro y que me gustaría platicarlo es el hecho de trabajar en equipo, el hecho de tener esos pilares que te ayuden a seguir adelante. Y estamos hablando de un equipo que comienza desde casa, que comienza con la familia, pero en dado caso en que no hay una familia unida, quizás es un maestro, quizás es un amigo, pero el día a día va cambiando y la etapa de vida también te va enseñando que a lo mejor el pilar es una amiga o cercana o tu pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo en cada proceso de nuestras vidas es importante poner atención al conocernos, al saber qué nos gusta, qué no nos gusta y a partir de ahí actuar, doctora? Si nos puede explicar un poquito a grandes rasgos, porque yo sé que cada caso es un caso, pero para darle un ejemplo general a la comunidad que nos ve. Claro, pero sí, cada caso es particular, pero me parece que ambos, tanto Carlos como Alejandro, eh, ambos hablaron de la importancia, ¿no? De respetar a los otros. Ambos pueden, digamos, hablar de si nosotros no cuidamos nuestras relaciones, tenemos que tener buenas relaciones. Nuestros equipos, quien quiera que sea, ya sea de deporte, ya sea de negocio, ya sea de familia, de amistades, si no se sienten apoyados, si nosotros no nos sentimos apoyados por nuestro equipo, sea el que sea, ¿no? No, en realidad no hay equipo. Y estoy segura de que Alejandro, o sea, podría hablar mucho más de este tema en el sentido de que puede tener un jugador que es buenísimo, pero si ese jugador no se lleva bien con el resto del equipo, no los apoya y los jugadores no lo apoyan a él, no hay equipo. Lo mismo para un negocio, ¿no? Entonces, es la importancia de tener a quien sea, ya sea amistades, ya sea personas de la iglesia, ya sea familiares, pero que los sintamos que están de nuestro equipo, ¿no? Que nos apoyan, que si decimos algo o pedimos ayuda, nos ayudan. Así como si ellos nos piden a nosotros, nosotros vamos a ayudarlos. Y entonces es confiar en nuestra intuición de quién está en mi equipo, ¿no? Es hacerme esa pregunta constantemente, ¿quién está en mi equipo? Y es la importancia de tener ese grupo de apoyo. El equipo puede ir cambiando conforme va la etapa de la vida. Sí, sí, Ok. 100%. Cuando somos niños, ¿quién es nuestro equipo? Usualmente es nuestra familia con los que crecimos y en la escuela, ¿no? Vamos a la universidad y ahí, si vamos a la universidad, puede ser, cambiamos de grupo, si vamos a trabajar, cambiamos de grupo, si nos mudamos, como tantas personas, ¿no? Que nos hemos mudado a Estados Unidos y muchas veces gran parte de nuestra familia queda en nuestro país de origen o por otros lados, digamos, de Estados Unidos, cómo crear ese grupo, ¿no? Y es muy importante el poder crear ese grupo, crearlo ya sea con vecinos o con amistades. Y cambia absolutamente, sí, yo, algo de lo que hablo es que, por ejemplo, amistades son muy poquitas las que tenemos desde que somos chicos, ¿no? De la escuela elemental o la secundaria porque va cambiando el grupo, nuestras necesidades cambian, quiénes somos a lo largo de nuestra vida cambia y eso es normal. Pero lo importante es siempre tener ese grupo y siempre buscar tener buenas relaciones de apoyo, ya sea en negocio, en la vida personal o en deporte. Algo que también me gustaría resaltar, doctora, y que creo que agradezco a Carlos también la cuestión de que él lo mencionó, el hecho de ir con un terapista. Y ya en nuestra etapa adulta nos empezamos a enfrentar a muchas cosas que a lo mejor venimos arrastrando de nuestra niñez, y ya sea por tabú, por falta de información, en su momento no se tocaron, quizás de la manera apropiada. Una servidora también he tenido el contacto de ir con terapia y yo soy de la mente abierta en decir, ¿sabes qué? Yo he ido con 4 personas que me han ayudado en diferentes aspectos de mi vida y quizás unos nos vean como que, oh, vas a terapia, es porque estás enfermo. Y no, no es enfermo, es simplemente que uno se quiere sentir mejor y está notando ciertos aspectos en su vida que le empiezan a generar ese ruido mental. Pero yo no lo hubiera hecho si no me hubiera empezado a preguntar el por qué pienso como pienso, el por qué actúo como actúo, el empezarme a conocer y darme ese espacio que fue un espacio que la pandemia nos permitió
como que ver más a profundidad. Yo creo que la pandemia marcó una pauta muy importante a la salud mental. ¿Por qué es importante, doctora, el hecho de decir, cuestiónate las cosas, conócete? Es importante a lo mejor que sepas qué es lo que te gusta y por qué te gusta. O si eres introvertido, saber cuál es tu equipo que te va a ayudar a ser un poquito más extrovertido, ¿no? El hecho de conocerte para ir formando tu equipo y tus alianzas. Cuéntanos un poquito de ese aspecto. Claro. Yo creo que no, una clave para mí es, llega un momento en que muchas veces la manera en que tal vez pensamos, las cosas que hacemos, no nos funcionan. Y tal vez hemos hecho algo de cierta manera por mucho tiempo que no funcionó y ya no funciona. ¿Y por qué es que está pasando eso, no? O tal vez que aprendimos algo de la niñez, como el ser el estigma alrededor de la salud mental, de ir a ver a un terapeuta. Y para cambiar eso muchas veces, ¿no? Toma tiempo y trabajo y el normalizarlo. Entonces es fácil si uno está ocupado, si tienes 10, 20 cosas para hacer, es fácil ignorar, ¿no? Esa vocecita que te dice, esto no funciona, esto no va, es muy fácil. Yo me ahogo en el trabajo, yo me ahogo en las actividades de mis hijos y fantástico, no tengo que pensar en eso. Entonces lo que pasó cuando tuvimos la pandemia es que de repente no había nada de eso, ¿no? Tal vez muchos seguimos trabajando, pero mucho de ese, digamos, ruido de estar ocupado con muchas cosas desapareció. Entonces, ¿qué pasa? Nos dimos cuenta de quién estaba en nuestro grupo de apoyo, nos dimos cuenta de quiénes no están ahí para nosotros, de qué cosas nos molestan, de por qué estoy haciendo esto. Y fue un momento de reflexión, además de estrés, digamos, del punto de vista de pueblo, ¿no? Pero fue un punto de reflexión para mucha gente, es decir, yo quiero cambiar lo que sea, ¿no? De mi vida porque honestamente ya no funciona, ya no me hace bien. Lo otro también que quería mencionar es, yo exhorto, digamos, a las personas que van a terapia o que hemos ido, porque yo también he ido a terapia. Cuando uno va al médico, ¿no? Uno va por digamos, tienes algún episodio que necesita. Tengo una infección de oído, tengo que ir al doctor para que me dé mi antibiótico. O gripe, o tengo fiebre, lo que sea. Entonces, el terapeuta no es distinto, o sea, te estoy pasando por un momento difícil, un divorcio sería un ejemplo fácil, ¿no? Es un periodo difícil, es un periodo de mucho estrés, tiene sentido que busque ayuda, ¿no? O mira, me mudé, no estoy cerca más de mi familia, no estoy cerca de mis amistades, no me siento tan bien, tiene sentido. Entonces, así como hay momentos en los que necesito ir a un médico de salud física para que me ayude a sentirme mejor, hay momentos en mi vida en que necesito ir a un experto en salud mental para que me ayude a pasar por este momento. No todo es patología. Exacto. Y bueno, y también es importante eso, ¿no? El hecho de que ya quebraste ese estigma de que es un tabú, ya te acercaste a un terapista, es como ir al médico para cuestión física en general. Y yo creo que entre más hablemos, más nos vamos dando cuenta de los beneficios que existen. Y vamos a regresar contigo, Carlos Velasco, ya que nos conversaste un poco más de cerca sobre el hecho de ir con una terapia. Ya que después quebraste el hielo, you break the ice, con esa acción. ¿Cómo has visto tú el cambio en tu día a día? ¿Qué es esa enseñanza que te ha dejado y que estabas implementando? Quizás a pasos pequeños, a pasos agigantados en otros aspectos, pero cuéntanos un poco de los beneficios que has visto. En realidad, para mí ha sido un descubrimiento, ¿no? Ese es un descubrimiento de entender cuáles son tus valores, cuáles son tus creencias, qué cosas en realidad, cuáles son los espacios en los que tú como persona tienes que tomar responsabilidad y cuáles han sido cosas que simplemente han sido cosas que te han sucedido, que te han hecho la persona que eres. Entonces, el beneficio primordial que he obtenido eso es la confianza en mí mismo, el amor propio, la actitud sobre las cosas, la perspectiva de cómo uno mira las cosas, la mentalidad.
Y lo interesante es que como uno va creciendo en ese proceso, y cómo va cambiando la mentalidad a veces, de una mentalidad un poco eh, que uno se critica mucho, a veces self-destructive, no sé cómo decir la palabra, no me sale, y comienzas a cambiar un entorno más positivo y como cuando comienza el cambio interno, comienza a suceder eso externamente también, ¿no? Algo que aprendí mucho yo en mi entorno y lo sigo aprendiendo en mi entorno de terapia son las barreras que tengo que crear alrededor mío para protegerme, ¿no? Hice mucho trabajo de lo que llaman el trabajo del niño pequeño, donde te enseña ese entorno a decir, ok, qué cosas no se alinean con mis valores y qué cosas simplemente tengo que alejarme o protegerme para que no me causen daño, porque yo tengo valor y tengo que proteger el entorno a mi valor. Entonces, y de ahí pues ha sido el proceso del mantenimiento. Creo que eso es lo más importante en el proceso, es que eh, en un momento dejé de ir como 4 meses, ya estoy bien, ya estoy sanado, ¿no? Me siento máximo y la vida continúa dando retos, continúa dándote todas las cosas que la vida da y me di cuenta en ese momento que el mantenimiento da el proceso de la prevención de muchas cosas. Entonces, se los recomiendo sinceramente de corazón que lo intenten. Eh, Al principio tuve miedo porque no sabía qué va a suceder, me voy a cambiar, hay tantas cosas que te vienen en la mente que a veces uno piensa a nivel de lo que pasa en la terapia, pero simplemente es un espacio para ti, ¿no? Es donde tú puedes ir, hablar tus cosas, desahogarte, a veces, eh, un poco hablando del estigma, a veces uno como hombre le han enseñado que no puedes llorar y a veces voy a mi terapia y me desahogo y bueno, y puedo volver al entorno y eso es parte que ha sido muy importante para mi salud mental, ¿no? Y también es un buen referente porque tienes una persona que profesionalmente te puede decir, ¿sabes qué, Carlos? Como que estás medio estresado, estás pensando mucho en esto, esas cosas no son positivas, entonces te ayuda a tener un checkpoint, ¿no? Tienes que cambiarle el aceite al carro porque se te va a quemar el aceite, ¿ok? Tienes que bajarle. Entonces eso es muy bueno en el proceso de la terapia. Gracias, Carlos, por nuevamente compartir otros puntos que también son importantes, ¿no? Yo creo que el hecho de, ahorita al inicio de la conversación decíamos de la comunidad latina, de cómo queremos aguantar, cómo queremos decir sí a todo, y algo que mencionaste, doctora Diana Medina, es la cuestión de que di que no, y a la próxima que vuelvas a decir que sí, es comprometerse. Y es eso, ¿no? Es el hecho de poner límites. Los límites que tan esenciales deben de ser para el momento de cuando estás trabajando en ti mismo. Saber decir que no, un punto que también mencionó Carlos, el poner esa barrera, el respetarte tus tiempos, porque podemos decir, bueno, es que esa persona es egoísta porque en México, por ejemplo, me enseñaron a que siempre tienes que decir que no, no seas egoísta, no pienses nomás en ti. Pero pensar en ti es como cuando vamos en un avión, ¿no? Que te dicen, ponte tú primero la máscara y después se la pones a la persona que está a un costado. Entonces es, primero me voy a cuidar yo si quiero cuidar, guiar en un trabajo, guiar en un campo de juego a las otras personas. Háblanos antes de pasar con Alejandro, doctora, sobre el límite y el hecho de decir no según tus valores. Claro, y eso me hace pensar en el estigma de decir que no, porque tienes razón, en nuestra cultura no nos enseñan a decir que sí, 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 ayudas a tal persona, sí, 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 ¿no? Y el que dice que no es visto así como que, pero la realidad es que Carlos mencionó un tema importante, que es la importancia de conocerte para saber dónde tenemos que poner esos límites, ya sea porque no estamos de acuerdo con nuestros valores, ya sea porque nosotros somos solo uno y no podemos hacerlo todo, y cuando hacemos todo es a cuesta de nuestra propia salud, ¿no? Y si y si no estoy bien, no puedo ayudar a los demás. Entonces, si quiero poder seguir ayudando a otras personas, ¿no? Tengo que cuidarme a mí también. Y hay maneras que también es algo que tocamos en terapia, ¿no? Uno puede decir que no, y de qué manera lo decimos amablemente, eh, como para tratar de que la otra persona, bueno, no se sienta mal, pero que entiendan por qué nosotros decimos que no, ¿no? Eh, para eso te tienes que conocer. Y ese yo creo que es uno de los valores grandes de la terapia, ¿no? Eh, y bueno, pasa por ahí. Si
decimos que sí a todo y no dormimos bien, ¿no? Dormimos muy poco, lo podemos hacer por cierto tiempo y después nos vamos a enfermar, porque el cuerpo te va a decir, basta, yo necesito descansar. O vamos a notar que no tomamos buenas decisiones o cometemos errores que no cometíamos antes. ¿Por qué? Porque necesitamos el dormir para que nuestra mente, digamos, se recupere, descanse, regenere eh, eh, nuestra mente, ¿no? Entonces, si no sabemos y no decimos que no, si no nos conocemos y no sabemos nuestros límites, va a ser difícil saber cuándo tengo que decir que no. Gracias, doctora. Y bueno, ahí está una importante decisión, saber quiénes somos, saber decir que no, según nuestras creencias personales, sino como individuo, y yo creo que no tanto por lo que nos inculcaron, sino ya por lo que uno va formando. Y alguien que guía a estos jóvenes eres tú, Alejandro Aguilar, y sabemos que en el campo de juego existe una persona que es buenísima para meter los goles, el otro que es buenísimo para defensa, pero de repente a lo mejor llegan jóvenes que dicen, "No, es que mi papá me dijo que quería que fuera en esta posición, ¿no? Entonces, yo creo que el fútbol nos pone un buen ejemplo de cómo destacar nuestra esencia, de cómo el autoconocimiento es primordial para ser excelentes en la posición que estamos jugando y trabajar en equipo. ¿Cómo tú puedes ejemplificarnos un poco para aquellos que a lo mejor no conocemos tanto de fútbol, pero que sabemos que el deporte puede ser una excelente herramienta y también un buen ejemplo en trabajo en equipo, en salud mental? ¿Cómo manejas tú esa dinámica en el campo del juego? Claro, una de las filosofías de vida que me ha ayudado muchísimo es, ahora que soy entrenador, es que yo no soy el jefe de nadie, soy un líder y tengo un trabajo que hacer y tengo que liderar al grupo de muchachos que está trabajando conmigo para lograr un resultado, ¿verdad? Entonces, todo esto incluye, todo esto envuelve familias que están detrás de ellos. Una vez más, como les mencioné antes, ¿por qué mi hijo no juega? Mi hijo merece la oportunidad un poquito más. Entonces, ahí también entra ya no solo ser entrenador, sino un poquito ser empático, eh, sin cruzar la línea de que yo soy entrenador y hay familias, hay jugadores, y poder expresar lo que yo le expreso a los jugadores dentro del campo, lo que yo expreso conmigo mismo cuando yo preparo mis prácticas, mis partidos acá en el escritorio, mis planes. Eh, Le voy a dar un secreto, no lo comparto 100%, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que son para uno, pero sí expongo muchísimo de las cosas que hago para las familias, para los amigos, inclusive para los dueños del club, para mis líderes, mis jefes, porque también ellos quieren saber qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y si lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Porque para el FC Arizona, para el club, eh, nos encanta y nos encanta ver cómo año a año podemos agregar más niños. Y hay algo que si nos duele personalmente a mí, seguro por mi personalidad, que yo soy muy apegado a mi trabajo, a lo que me gusta hacer, me duele muchísimo cuando a final de temporada hay 2, 3 familias, no, vamos a buscar un club diferente, eh, tal vez por distancia, tal vez porque mi hijo no juega mucho. Entonces, no siento que me fallé, pero siento que tal vez pude haber hecho algo, un poquito algo mejor, ¿verdad? Para poder retenerlos. Entonces, vuelvo y repito, un par de filosofías que me han ayudado mucho es ser muy empático con el jugador, con la familia, cómo piensan ellos también, no demostrar que soy un jefe, que se hace lo que yo digo, porque aquí volvemos a la palabra que hemos usado, creo que por los últimos 50 minutos, es el balance de ver lo que yo hago, lo que ellos piensan y buscar un punto medio donde nos sirva a ambos, ¿verdad? A los que estamos en ese momento. Entonces, la empatía y el saber que soy un líder me ha funcionado mucho para poder mantener los grupos muy sanos, muy felices y que a la postre podamos dar buenos resultados también. Y conforme ahorita que estás hablando sobre lo que se piensa en el campo de juego, cómo tú interactúas con una comunidad en el ámbito del fútbol, ¿cómo trabajas en la cuestión de lo que se puede decir desde afuera? Porque lo hemos visto con jugadores profesionales famosos en cómo el bullying puede llegar a perjudicar a gran escala la salud mental de una persona.
¿Por qué? Porque a lo mejor no metió el gol que todos estaban esperando, que le iba a dar la victoria al equipo, pero ya después las repercusiones a la gente se le olvida. Sin embargo, el jugador tiene una vida por delante. Entonces, ¿cómo crear ese balance? Ya nos platicaste un poco de lo que se vive dentro del campo de juego y con la comunidad que los rodea, pero al momento de exponerse, ¿no? Estos jóvenes a comentarios que están fuera de tu control. ¿Cuál es el mensaje que buscas enviar a los muchachos? Sí, claro, muy buena pregunta. Como líder, les doy todo el respaldo, todo el apoyo de parte mía, del club, que sepan que es un deporte, que lo estamos tratando de hacer bien, pero también somos seres humanos y podemos fallar. Incluye un poquito algo personal mío también. Como dice usted, yo jugaba delantero. Hubo un partido en una final donde yo fallé un penal y yo no dormí como por 2 días. Entonces, tal vez lo que quiero expresarle a mis jugadores, un poco más jóvenes, un poco ya más los más seniors, es de que estamos tratando de hacer un trabajo, pero también somos seres humanos y parte del deporte es poder fallar, porque fallar en algún deporte, sea cual sea, también te da muchas las herramientas de poder perfeccionar lo que estás haciendo. Por eso es que practicamos, por eso es que fallamos, nos caemos, nos levantamos. Y a la hora de un partido, ellos saben 100% que el respaldo de parte del coach, del staff, del club, va a estar ahí. Entonces sabemos que hay errores, sabemos que tenemos que trabajar en cosas que podemos minimizar los errores, pero los errores no van a desaparecer en un juego. Entonces, la empatía, el ser empático de parte mía como líder para ellos, hacerlos sentir tranquilos, que es un error, que nos puede pasar a cualquiera, pero que hay que levantarnos y lo bonito del fútbol, lo hermoso del fútbol es que usted todas las semanas tiene una nueva oportunidad de hacerlo mejor, porque el fútbol tenemos juegos por lo general todos los fines de semana, entonces no es que usted falla y se puede ir a meter a la casa por 2 o 3 meses. Usted en el fútbol tenemos que levantarnos al otro día. Parte de mi responsabilidad es esa, ¿verdad? De que al otro día él venga con la misma actitud, como que si no hubiera cometido el error, aprender de los errores y que sepa que es muy importante para el equipo, porque así también como cometemos errores, también metemos goles, los porteros salvan muchas oportunidades y así es como podemos amalgamar todo lo que queremos, ¿verdad? Involucrando a este tema de si nos sentimos mal por algún fallo, por algunas palabras que vengan de terceras personas, como lo dijo usted, no está no está en nuestras manos. eh, y también de la manera que uno responde, ¿verdad? A veces la adrenalina en un deporte está a mil, la adrenalina, la intensidad, la energía, y a veces hay muchos roces también de que si usted me dice, yo le digo, de que si usted me dice algo peor, yo le digo algo mucho peor. Y también ahí está el ser inteligente, ser emocionalmente muy inteligente para poder que no me afecte lo que me están diciendo y poder reaccionar de una mejor manera que el rival. No, a veces nosotros decimos no rebajarnos al mismo nivel porque verdaderamente nos afecta. Si nos rebajamos, si nos ponemos en ese en tira y escoge, nos rebajamos y no nos sirve. Entonces, hemos trabajado mucho el no aceptar lo que venga de afuera, el poder aprender de los errores y también el poder reaccionar muchísimo mejor de los oponentes en ese momento en alguna situación. Gracias Alejandro por darnos esos comentarios y ponernos más en mejores ejemplos sobre cómo nos recuerda que sí, somos humanos y que tenemos un día por delante o un nuevo partido. Y al final de cuentas también yo creo que en general el día dura 24 horas y vuelve a salir el sol y con eso vuelve otra oportunidad. Y doctora Diana Medina, antes de irnos pues y preguntar sobre ideas finales, sí me gustaría retomar ese punto, ¿no? Que nos menciona Alejandro, en cuestión de que somos humanos. Hay veces que nos olvidamos tratarnos como nosotros trataríamos a un amigo, a un hijo, a un familiar. Somos muy autocríticos y de repente, en vez de ser nuestros mejores aliados, yo creo que somos lo opuesto, ¿no? Entonces, el darnos ese apapacho, ese cariño para seguir adelante y si te caes, volverte a levantar. Cuéntenos antes de cerrar esta conversación, estos puntos que ya Alejandro los comenzó a mencionar. Claro, somos muy autocríticos y algo que yo he hablado con mis pacientes es cuando tenemos un pensamiento, ¿no? Cuando acerca de nosotros, sería algo que le diríamos a nuestro amigo, a nuestra amiga, a nuestro hijo, a nuestro esposo o esposa. Si la respuesta es no,
no es un pensamiento que tenemos que alimentar para nosotros, ¿no? Es el tratarnos a nosotros con la misma compasión, con que tratamos nos relacionamos con nuestras amistades o nuestros padres, nuestros hijos, y el agarrarnos así, notar cuándo tenemos esos pensamientos, ¿no? Eso también es muy importante porque muchas veces es lo que ellos llaman autopilot, ¿no? Lo hacemos y ni nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Em, Puede ser con muchísimas cosas, ya sea cuando cometemos un error. Una muy común es cuando la gente va guiando en el carro, ¿no? Y se comportan y dicen y actúan y es casi como que ni se dan cuenta que lo están haciendo porque ya están tan acostumbrados a hacerlo. Eh, y es el parar un momento y decir, en realidad este momento, ¿cuánto voy a dejar que me afecte, no? Porque hay gente que honestamente se molestan cuando están en la carretera y cuando te pones a pensar en 30 segundos ya no va a importar porque vas a estar una milla más allá, 2 millas más allá, y vas a estar prestando atención a otra cosa, ¿no? Pero el mal momento, ¿no? Como que te queda, y esto, digamos, un ejemplo del el trabajar, y es algo que se puede hacer, o el trabajo uno lo puede hacer solo, o en terapia, de cómo pensar o qué decirnos cuando cometemos un error. Todos vamos a cometer errores. Es parte del ser humano, ¿no? Pero ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo hacer diferente? Y ahí es donde viene la manera distinta, ¿no? De cómo actuamos en el futuro. Entonces, a comenzar con esos experimentos, a ver cómo vamos actuando en diferentes perspectivas. Ujú. Y bueno, sabemos que ya estamos cerca de cerrar y no me puedo ir sin antes, ahorita vamos a regresar con usted, doctora, pero vamos a regresar con usted, Carlos Velasco, fundador, CEO de Noble, para aquellas personas que busquen tener un contacto más cercano y que quieran saber. En este panel estamos hablando de aspectos muy generales en cuestión de la salud mental. Yo creo que si pudiéramos hablar por horas, lo haríamos porque existe ese tema, existen esa diversidad de conceptos que podemos estar conversando, pero cuéntenos acerca, nada más para cerrar, ¿qué mensaje le gustaría a usted enviar con relación a cuando dueño de negocio, emprendedor, también líder de una compañía como lo es Noble, y por qué la salud debe ser tan importante, la salud mental, y cómo te gustaría que la gente recordara, pues, ese mensaje que usted me ha estado compartiendo a lo largo de esta hora, el hecho de ir a terapia, el hecho de conocerte? Platícanos nada más para cerrar con usted y que la gente siga, pues, conversando, ¿no? En el futuro. Pues es la realidad que confrontamos todos, ¿no? Ninguno de nosotros vamos a vivir para siempre, nunca sabemos cuándo nos va a tocar, pero podemos tratar de evitar, ojalá, y tratar de vivir una vida a tiempo largo. Y recuerden que sin uno, pues no hay negocio. El momento que uno se enferma, el momento que uno cae en una crisis emocional, se acaba el negocio. Entonces, pues tienen que tener un enfoque a ustedes mismos, otra vez, porque especialmente al principio nosotros somos tan elementales al proceso empresarial que sin nosotros no hay negocio. Entonces, el enfoque tiene que ir con nosotros primero, asegurarnos que esta institución empresarial, emprendedora, esté bien, saludable, y el resto va a venir solo, ¿no? Obviamente con trabajo, con disciplina, con buena actitud moral, haciendo las cosas bien. Y busquen comunidad. Yo creo que una de las cosas que nos encanta del trabajo que hacemos Noble es la comunidad que generamos alrededor de nuestras actividades, porque pues la comunidad es lo que da pertenencia y la pertenencia es un sentimiento muy importante para el crecimiento de todos nosotros. Y como mencionó la doctora Medina, pues yo comprendo también que como emprendedor a veces yo tengo ahorita el privilegio de poder pagar por una terapia. No la tuve todo el tiempo porque cuando uno está empezando una empresa, pues los recursos son limitados, pero hay muchas organizaciones sin fines de lucro que dan asistencia y si no para eso, pues por lo menos tienen a la comunidad. Y compartan, yo lo que siempre hago con mi comunidad, siempre les digo, oye, si alguna vez me ve que ando medio deprimido o que me ves que estoy actuando un poquito fuera de lo normal, pues avísame, ¿no? Avísales a mis familias, dile, como que lo veo medio raro, Carlos." Y también escuchen a la gente. Am, me pasó hace poco, lo hice también, como dice la doctora
Medina, lo hice sin pensar, ¿no? Y un amigo que me dijo, oh, estaba cumpliendo años, me dijo, oh, estoy un poco deprimido. Le digo, ah, que tienes que deprimir, tienes toda la vida por delante. Y tuve como un momento de no darle atención a lo que me estaba diciendo. Después reflexioné y le hablé, le dije, hey, discúlpame, ¿no? Pero ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa? Vamos a tomarnos vamos a tomar una cervecita, háblame de lo que te está sucediendo y entonces tener atención a eso y a veces la actitud que la gente a veces quiere es que alguien los escuche y no que uno le solucione el problema, sino simplemente decir escuchen. Esta empatía, como lo mencionaba mi colega aquí Alejandro, de empatía y eso a veces hace mucho para la gente y para que la gente pueda seguir avanzando, ¿no? Y se sienta apoyada. Entonces ese sería mi consejo y ojalá que esta información les sirva para por lo menos inspirarlos a que tomen acción y a que estén atentos a su salud mental. Gracias, Carlos. Y bueno, ahí nuevamente resaltando la importancia del cómo estás y de vivir presente, ¿no? Entonces, para poner esa atención plena. Gracias y pues gracias también por compartir parte del gran trabajo que haces como líder con Noble. Carlos Velasco de Noble. Y vamos ahora contigo, Alejandro, nuevamente de FC Arizona. Sabemos que también en el deporte es esencial con la cuestión de la salud mental. Están trabajando muy de la mano con Copa Health y están trabajando en un proyecto grandísimo y muy ambicioso en la cuestión de mezclar el fútbol, ¿no? Entonces, un mensaje que te gustaría dejarle a las familias que te están viendo para que se sumen a esta comunidad, cuiden la salud en todos los aspectos con ese bienestar que viene desde la mente y sigamos trabajando en equipo. Sí, no, dejarles saber a todas las familias que crean en sus jugadores, en sus atletas, tener un poco las prioridades claras de qué es lo que quieren como familia, qué es lo que quieren con el niño. En este caso, ¿verdad? Estamos hablando del Youth Academy y que le den todo el apoyo necesario porque de este lado se lo vamos a dar. Y a mis atletas ya un poco ya grandes, que también crean en ellos, que ya volvemos a retomar el tema de que errores van a pasar, pero nos van a hacer mucho mejor persona y atletas, cómo podemos reaccionar ante esos errores y ante esas caídas. Y aquí van a tener una mano amiga como líder, como coach. Entonces ese es mi mensaje acerca para las familias, para los jugadores, de que crean en sí mismos, acomoden un poquito sus prioridades, que les va a ayudar muchísimo una vez que las tomen para lo que viene y para el futuro. Nada más les quiero robar 30 segundos, aprovechar y decirles que muchísimas gracias. Me siento privilegiado de estar acá con ustedes y aprovechando este tema de la salud mental, también tenemos una actividad el 18 de este mes, de mayo. Estamos jugando contra un equipo de California, es un partido bastante importante para nosotros, en el cual también vamos a tener muchísimas actividades de conciencia para la salud mental y están totalmente invitados. Creo que mi colega Cristian puede tal vez ahondar un poquito más en el tema o mandar un poquito más la información, pero quedan totalmente invitados y un saludo, muchísimas gracias. Gracias, Alejandro Aguilar de FC Arizona. Y bueno, sí, la invitación para que usted se sumen también a este partido el próximo 18 de mayo. Ahí va a ser un sábado para que disfrute con toda la familia. Y doctora Diana Merina, antes de despedirnos, pues siga unas palabras para que la gente pues siga creando conciencia, siga acercándose. Sabemos que Copa Health trabaja muy de la mano y muy de cerca con nuestra comunidad hispana y este panel es una muestra que se va a quedar grabada para que la gente vuelva a revisar la información. ¿Qué palabras le gustaría dejarle a todas las personas? Claro. Mira, diría que estamos en un momento en lo que nosotros vamos a poner el ejemplo para la generación futura. Entonces, nosotros podemos poner el ejemplo de cómo hablamos de salud mental. Es normal, tenemos que normalizar, hablar de salud mental, buscar ayuda y que aprendemos de lo que pasó y seguimos viviendo, seguimos adelante y sí somos humanos y situaciones van a pasar, vamos a cometer errores, ¿no? Pero tenemos que nosotros normalizarlo, ¿no? Y ya empieza en el hogar, puede ser en los negocios, como en la posición, digamos, que está Carlos, o en deportes de equipo, como mencionó Alejandro, pero mientras más hablemos, más damos el ejemplo, que es normal, es parte de la vida y el parte de estar saludable es estar bien de nuestra salud mental. Gracias, doctora. Y bueno, pues la invitación a todos entonces a que se acerquen, a que se informen. Sabemos que van a tener en el enlace
de Copa Health tienen muchísima información. Son 31 días que van a estar compartiendo datos importantes Sí. como este panel. Entonces, la invitación, porque ahí en el portal de internet es donde van a poder encontrar todas estas conversaciones, ¿correcto? Sí, en el internet, en Perfecto, nuestras gracias. páginas en la página de Copa Health y también ya sea en nuestra página de Instagram o Facebook o LinkedIn. Perfecto, gracias, doctora Medina. Y bueno, también a todos los participantes, Carlos Velasco de Noble, Alejandro Hilar de Arizona, doctora Medina de Copa Health, y una servidora también que entrevistó a Alejandro, entrevistó a la doctora Medina y que siempre va a ser, Carlos, me faltas tú próximamente, pero Ahora, la invitación para que la gente se comunique, se mantenga bien informado y por supuesto una servidora siempre va a tratar de impulsar más la salud mental y crear conciencia en nuestra comunidad a través de Telemundo Arizona. Muchísimas gracias a todos por participar en este panel de salud mental y nuevamente la invitación a la comunidad hispana a que se acerque a preguntar cómo estás y realmente pues responder esa pregunta que es tan común pero tan importante. Entonces vamos a darle la importancia a la salud mental. Gracias a todos.